Aquí, hermanos, quisiera que notáramos cómo arranca el libro de Éxodo. Y el libro de Éxodo empieza diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel. Esto nos hace pensar, hermanos, en una membresía, en que el Señor tiene claro quiénes son los suyos. Habla de los hijos de Israel que entraron en Egipto y los nombra a todos. Pero noten ustedes, hermanos, que no se olvida de ninguno. Vean ustedes que en el versículo 5 dice lo siguiente: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. No se olvida de ninguno. El Señor conoce quiénes son los suyos y habla de ellos como si fuera un tesoro personal, como si fueran los suyos sobre toda la nación de Egipto. Los suyos son esos 70 y José. Habla de sus 70 y habla de José. Así que el Señor no se olvida de absolutamente de ninguno. Quisiera, hermanos, que me apoyen buscando Segunda de Timoteo 2:19 y quisiera que viéramos la siguiente relación. Habíamos hablado en algún momento del Israel nacional, el Israel espiritual. Habíamos hablado también, hermanos, de que aunque los hijos de Israel fueren muchos como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Solamente el remanente será salvo. Haciendo entonces referencia a que dentro de la nación de Israel nacional tenemos otro Israel, que es el Israel creyente, el que siempre ha creído. Habíamos visto, hermanos, también, y quiero hacer esta acotación por lo siguiente: el Señor nombra aquí a los suyos, nombra a sus 12 y nombra a los familiares de sus 12, y adicionalmente dice: y José estaba en Egipto. No se olvida de ninguno de los suyos y los recuerda a todos por nombre propio. Según de Timoteo 2:19 dice lo siguiente, que es un texto para el Israel espiritual, la iglesia. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Noten ustedes que el texto en 2 Timoteo nos dice lo mismo que nos está hablando indirectamente el libro de Éxodo. El Señor conoce a los que son suyos, los conoce por nombre propio. Como lo habíamos visto, los nombra a los 12 y no se olvida de ninguno. Es más, dice: y José estaba en Egipto. Ahora quisiera, hermanos, que notemos algo más. Noten ustedes, hermanos, que estos son los nombres de los hijos de Israel. Hasta ahí. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Era Jacob el engañador y lo cambió por Israel. Y empieza el texto: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Con quién? Con Jacob. Vean ustedes cómo el Espíritu Santo en el libro de Éxodo nos dice que entran a Egipto con Jacob. Jacob, recordemos, hermanos, que significa engañador, suplantador. Nada bueno significa el nombre, pero dice el texto bíblico en Éxodo que estos 12 que le nacieron a Israel entran con Jacob a Egipto. Esto, hermanos, nos recuerda que el padre de los 12 es Jacob y entran entonces a Egipto, a la tierra de esclavitud. Así que entran con su padre Jacob a una tierra de esclavitud, como cuando nosotros, todos nosotros, entramos a esclavitud con nuestro padre Adán. Con él entramos a esclavitud. Con Jacob entran todos a esclavitud, a la nación de Egipto. Por eso el Señor, el Espíritu Santo, menciona: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, pero con Jacob. Entran con Jacob. Así que entran a una tierra de esclavitud, con Jacob su padre, como cuando nosotros entramos a la esclavitud del pecado con nuestro padre Adán. Esto, hermanos, es importante y quisiera traer a colación una nota de Arthur W. Pink. Dice lo siguiente: observe también el nombre que se le da aquí, Jacob.
que habla de el hombre natural, el suplantador, no Israel, que fue su nuevo nombre dado en gracia soberana. Cuando claramente nos habla esto, nosotros también entramos al lugar de la esclavitud espiritual con nuestro padre Adán. Les pido, hermanos, que por favor me apoyen buscando en el versículo 5, vamos a leer de los 5, 6 y 7 y veamos cómo se sigue desarrollando este libro de Éxodo. Vimos entonces del 1 al 5 que el Señor no se olvida de ninguno, los nombra a todos, Él sabe quiénes son los suyos y sabe que entran con Jacob, Él lo sabe y entran a una época de esclavitud. El Señor sabe quiénes son los suyos que entran a un momento de esclavitud del pecado. En algún momento el Señor los llama, pero Él los conoce, Él sabe quiénes son. Sigamos leyendo. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. El hecho de que nos diga que tenemos a Abraham, a Sara y tenemos a Isaac, tenemos solamente 3. Y luego nos habla de que tenemos a Isaac, su esposa y sus 2 hijos. Entonces el pueblo empieza a crecer. Luego tenemos a Jacob y ya no son 3, ya no vienen a ser 5, ya no vienen a ser 10, sino que ahora entran a Egipto, entran 70. Y esto en cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham de que iban a ser una gran nación de manera tipológica. Así que la nación de Israel empieza a crecer en número. Ahora ya tenemos 70. Y empecemos a mirar cómo la promesa del Señor empieza a cumplirse. La muerte de la generación de José, veamos el versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Esto, el hecho de que diga que muere José, sus hermanos y toda esa generación, marca aquí el final del favor de Dios en el sentido de que van ahora a no tener persecución, de que todo va a estar tranquilo, de que van a fructificar, de que van a crecer. Hasta ahí termina el favor de Dios en ese sentido, porque ahora inicia el favor de Dios en otro sentido. Recuerden, hermanos, que ellos estaban en la tierra de Gosén, de lo mejor de la tierra de Egipto, como lo dijo Faraón. Se encontraban en la parte norte de Egipto, cerca al río Nilo. El río Nilo tiene la particularidad, hermanos, que cuando se desborda, él lo que hace es que fertiliza la tierra. Esto es en gran beneficio para ellos y les permite entonces fructificar. Habíamos visto en la introducción que este era uno de los motivos por el cual los egipcios adoran el río Nilo como uno de sus dioses, porque fertilizan la tierra. Ellos, la familia de Jacob, que se encuentra en Egipto, se encuentra en la zona de Gosén, viviendo bien, teniendo todo el favor de Dios y el pueblo creciendo. Entraron 70, pero el pueblo entró ahí a crecer aún más. Finaliza hasta aquí, entonces, el favor de Dios en ese sentido, e inicia entonces el favor de Dios en otro sentido. Sigamos leyendo. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Noten ustedes como dice el texto, y se llenó de ellos la tierra. Eran 70 y se llenó de ellos la tierra. Esto, hermanos, es de manera tipológica, como les había comentado, hermanos, de que la promesa de Abraham de tener una nación grande como la arena del mar se empieza entonces a cumplir aquí. Ellos empiezan entonces a multiplicarse y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Pero aquí hace referencia y quiere el Espíritu Santo a apuntar que de manera tipológica la iglesia iba a crecer e iba entonces en extremo a estar en todas partes del mundo en gran número. Habíamos visto, y como lo veremos durante todo nuestro estudio en el libro de Éxodo, aquí hay muchos tipos y muchas sombras que apuntan a Cristo, que apuntan a la iglesia, al crecimiento del Israel espiritual. Sigamos entonces leyendo. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Aquí, hermanos, entran ellos en una gran dificultad. Primero, tienen entonces el favor de Dios a través de la bondad del faraón del momento. Habíamos estudiado en el contexto histórico sobre los iscos, quiénes eran los iscos, que eran las personas que estaban gobernando en ese momento Egipto, en esa zona. Eran los faraones del momento, era la dinastía que había en ese momento gobernando. Ellos, de origen semítico, y los hebreos, del mismo origen, eso genera que haya cierto feeling, cierto favor. Pero cuando en el momento en el que Amosis I de Tebas, que es local, que es nativo, que es un egipcio nativo, de ahí, recupera el trono, empiezan entonces los dolores de cabeza para Israel. Sigamos entonces leyendo. Versículo número 8. Entre tanto, es decir, mientras ellos iban fructificando, iban creciendo, iban llenando toda la tierra, ¿qué estaba ocurriendo al mismo tiempo? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Fíjense ustedes que en Éxodo no nos habla nada sobre los iscos, no dice absolutamente nada de eso. Tampoco habla de Éxodo sobre el nombre del faraón de turno, ni el nombre del faraón que había antes. No lo menciona. El punto aquí es porque el faraón no es importante. El importante es el Señor en toda la historia de Éxodo. Aquí el punto es cómo el Señor hace todas las cosas para redimir a su pueblo. Sino que el punto acá es que es particular cuando el texto dice entre tanto. Al mismo tiempo que la nación de Israel se ve bendecida creciendo en número, en masa, entre tanto está sucediendo algo. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Un nuevo rey que no conocía a José. Habíamos visto anteriormente que el hecho de que no conocía a José no significa que no sabía quién era él, sino que de manera deliberada quería no prestar atención al apoyo y el favor que un semita le pudo haber dado a la nación de Egipto. Un tema de nacionalismo, un tema de que nosotros somos egipcios y aquí solamente se reconoce a los egipcios, no se reconoce a nadie más. Lo quiso olvidar de manera deliberada. Por eso el texto dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Aquí el punto, hermanos, y que nos hace pensar y reflexionar bastante, es que la nación de Israel debió aprender que la fe no se puede poner en ningún hombre. Por más bondadoso que sea el rey, con la persona, con la nación no puede poner su fe en ese rey, solamente en el Señor. Las cosas cambian de un momento a otro. Las promesas que se hacen o que hace el pecado, nunca, jamás las va a cumplir. Ellos se encuentran en un lugar de esclavitud y llega entonces un nuevo rey. Al llegar un nuevo rey a la nación de Israel y notar de que la nación de Israel es grande en extremo y además que son de origen semita, igual que sus enemigos, entonces empiezan a verlos con otros ojos. Les pido que por favor ubiquen Hechos, capítulo 7, versículos 17 y 18. Hechos 7, 17 y 18. Voy a leer para ustedes. Está hablando aquí Esteban. Hechos 7, 17, 18. Tenemos entonces a Esteban hablando y Esteban dice lo siguiente. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, noten ustedes que ellos mencionan es la promesa, no las promesas, es la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, tal cual como lo acabábamos de leer. Pero pasa algo, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. La palabra otro que utiliza Esteban en el griego es héteros. La palabra héteros en griego significa otro, pero de otra dinastía, porque pudo haber utilizado otra palabra griega que hacía referencia a otro de la misma estirpe, de la misma dinastía, pero no, aquí utilizó la palabra héteros. La palabra héteros hace referencia a que se levanta otro, pero de otra dinastía, de otra estirpe,
Y tal cual como lo vemos en la historia universal, entra entonces Amosis primero, que viene de Tebas, y es otro rey que viene de otra dinastía. La dinastía que él establece, que justamente se inicia con él, es la dinastía 18ª en Egipto. Esa es la dinastía que arranca en Egipto. Y cuando él dice que es otro rey, justamente hace referencia a que viene alguien diferente de otro origen al rey que había antes. Así es entonces como vemos que el Señor entonces levanta un rey para cuidar la nación de Israel y hacerla crecer en extremo. Pero luego levanta otro rey para que la nación de Israel no se amañe mucho en Gosén, sino que más bien busque la promesa que se le mandó desde Abraham, que ellos tenían que ir a Canaán. Nunca nadie les mandó a que se establecieran en Gosén. Les dijeran es que tenían que irse, era para Canaán, pero estaban tranquilos y se estaban ahí creciendo, la nación creciendo, se estaban estableciendo ahí, y la promesa o el mandato de Dios era que se fueran para Canaán, no que se quedaran en Gosén. Así que el Señor entonces hace lo necesario para que recuerden la promesa. Es decir, como cuando un padre quiere recordarle a su hijo las cosas que tiene que hacer de buena manera. Algunas veces hay que hacerlo con vara. Pues entonces el Señor levanta un rey como Amosis y con vara levanta a su pueblo. Sigamos leyendo. Versículo 9. Y vamos a leer hasta el versículo 13. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor. ¿Quién habla aquí? Habla el otro rey, el rey que viene de otra estirpe. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. Noten ustedes el temor que él tenía, que se una a sus enemigos. ¿Pero por qué se iba a unir con sus enemigos? ¿Quiénes eran sus enemigos? Los iscos, los semitas, y ellos siendo semitas, pues lógico, van a querer unirse con ellos. Ese era el temor. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Noten ustedes que no quieren que los israelitas se vayan, quieren es que se queden ahí, no quieren que se vayan. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas. Tributos significa entonces que colocaron impuestos. Le están colocando impuestos a la nación de Israel que tienen que pagarle al rey. Por eso dice el texto, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Veamos aquí, hermanos, que el texto en esta porción desde el versículo 9 hasta el versículo 14, el faraón dice, ve crecer el pueblo, ve que prospera en todas las cosas el pueblo, que es aún más grande que ellos, y él dice algo, actuemos con sabiduría, actuemos con sabiduría. Esto nos hace pensar, hermanos, en la sabiduría del mundo, la cual es necedad para Dios. Actuemos con sabiduría, pongamos entonces diría el faraón, pongamos entonces todos nuestros negocios a operar el domingo todo el día, porque el domingo es el día en que más beneficio tienen los negocios para las ventas. Pongámoslo a trabajar todo el día, diría el faraón. ¿Qué hace entonces el Hijo de Dios? Pues tiene que ir a trabajar porque es que el faraón mandó. ¿Pero qué es lo que busca el faraón? Pues que el faraón lo que está buscando detrás de todo esto es el que está detrás del faraón, el que está buscando el daño a la nación de Israel en todas las épocas, de todas las maneras, de todas las estrategias posibles, habidas y por haber, es que no se congreguen, es que no busquen al Señor, es poderlos separar de la iglesia, y por eso el faraón busca de alguna forma en ponerlo a que todos los domingos, sin falta, todos los domingos esté allá haciendo ladrillo.
Esa es la forma en la que él busca. Él tiene dos objetivos, el faraón, dos objetivos. El primero, necesita él detener el crecimiento desmesurado de la nación de Israel. Segundo, aprovechar que son muchos y aprovechar para esclavizarlos y tener entonces mano de obra. Eso es lo que él busca. Pero adicional a eso, les coloca impuestos, los esclaviza, les pone impuestos y lo que quiere es amargarlos lo más que ellos puedan, para que de esa manera se puedan ellos olvidar de su tal promesa. La promesa que ellos recordaban durante todo el tiempo era que se les prometió a Abraham el ser una gran nación. ¿Y qué estaban viendo ellos? Eso, estaban viendo que Dios estaba cumpliendo su promesa y se estaban volviendo una gran nación. Pero entonces, ¿qué había que hacer? Parar eso. No pueden crecer más y tenemos que hacer que se olviden de esa promesa. ¿Cómo lo hacen? Con impuestos. Lo hacen entonces deteniendo el crecimiento espiritual, el crecimiento en número, presionándolos, mandándolos a hacer barro y ladrillo con ladrillo en barro. Esa es la manera en la que él busca. Pero entonces, ¿funcionó o no funcionó la sabiduría del mundo contra la nación de Israel? Leamos el versículo número 12 y veamos entonces la respuesta que tiene Dios para Faraón cuando él intenta presionar a la nación de Israel. Pasa algo. Versículo número 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aquí, hermanos, nos recuerda muchas cosas. Primero, veamos entonces que el faraón con la sabiduría del mundo dice: impuestos, esclavicémoslos y pongámosles a hacer ladrillo para que hagan nuestras obras. De esa manera esta gente no va a crecer. Y el Señor dice: van a crecer, y van a crecer ahora más, y ahora se van a hacer más fuertes. Tanto así que dice el texto bíblico en el versículo 12, dice, de manera, o sea, creció tanto, que dice, de manera que los egipcios temían a Israel. Ahora no era solamente el número, el problema que tenía Faraón. Ahora se le sumó otro problema, y ahora es que los mismos egipcios ya le tienen miedo a Israel. ¿Recuerdan, hermanos, en la iglesia del siglo I, en la historia universal, vamos a encontrar, hermanos, como nuestros hermanos de esa época, los quemaban y los ponían para alumbrar el camino de Nerón? Por lógica, cualquiera podría decir: uy, yo no me vuelvo cristiano porque yo no quiero que me cuelguen y me quemen. Pero ¿qué dice la historia universal? Que al ver los demás, que estos hombres y estas mujeres los colgaban allá, los quemaban, y a pesar de haberlos amenazado de que eso iba a ocurrir, ellos no le tuvieron miedo y se dejaron hacer eso, y además que los llevaron al circo romano para que hicieran de ellos lo que quisieran, y además que les habían dicho y ellos no se negaron a ir. Eso generó en todos los demás qué es lo que ellos tienen, qué es lo que hace que ellos puedan aceptar la muerte de esa manera. Y entonces lo que nos cuenta la historia hasta el día de hoy es que la iglesia se multiplicó y se multiplica en gran manera y se extiende entonces el evangelio en todo el mundo hasta los días de hoy, en que podemos tener hoy junto con nosotros muchos hermanos los domingos adorando y alabando al Señor. Esto es la forma en la que el Señor opera en el Israel espiritual, mostrándonos entonces con el Israel nacional cómo opera el Señor cuando presionan al Israel. Se multiplican y crecen. ¿Qué sucede con el Israel espiritual cuando nos presionan? Nos multiplicamos y crecemos. Les pido por favor, hermanos, que busquemos Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 4. Hechos, capítulo 8, del 1 al 4. Y quiero leer para ustedes el versículo 4. Antes quisiera contarles que en Hechos, capítulo 8, se nos menciona sobre la muerte de Esteban. La muerte de Esteban. En la muerte de Esteban, que ya había sido anunciada, era una crónica de una muerte anunciada, porque si él seguía predicando el evangelio, eso era lo que iba a suceder. Pero ¿qué buscaban entonces los líderes de la época?
si van a matar a los creyentes, lo que vamos a hacer entonces es disminuir su número. Lo que van a hacer ellos es que les va a dar temor y ahora ya no van a predicar el evangelio, y si lo predican ya no le van a creer porque nadie va a querer morir a pedradas. Esa era la lógica, esa era la sabiduría que había en el mundo en la época. Como cuando Faraón dice, obremos con sabiduría y pongámosles impuestos, esclavicémoslos, oprimámoslos para que ya no se crezcan. ¿Y qué ocurre? Lo contrario. Ahora leamos qué sucede con el Israel espiritual. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ahora qué sucedió? Sucedió lo contrario. Lo que sucedió ahora es que el problema se les agrandó. En el momento, el problema estaba en Jerusalén. Después de haber matado a Esteban y después de haberlos dispersado, porque se supone que de esa manera hacían que ese grupo pequeño en el momento ya no se iba a dispersar más, ya no iban a predicar más el evangelio, lo que ocurrió fue lo contrario. Lo que ocurrió es lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que los creyentes ya no estaban solamente en Jerusalén. Ahora los creyentes iban a estar en todas partes del mundo, como lo menciona el texto bíblico. Al presionar a Israel, lo que ocasionó Faraón, o lo que hizo el Señor con esa presión, es que crecieran aún más y que tuvieran temor. Permítame, hermanos, leer un apartado de R.C. Sproul al respecto. Dice lo siguiente R.C. Sproul cuando habla de la doctrina de la providencia. Dice lo siguiente: Dios, en su soberanía, puede usar las intenciones pecaminosas de los hombres para llevar a cabo su plan perfecto, sin ser él mismo contaminado por el pecado. El acto inicuo es del hombre. El resultado final, que sirve al plan de Dios, es de Dios. Veamos, hermanos, un ejemplo palpable de lo que les acabo de leer en las Escrituras. Acompáñenme, hermanos, a Génesis, capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, versículo 20. Dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí. Aquí, ¿quién habla? Habla José. José le habla a sus hermanos. Noten ustedes cómo el Señor utiliza la maldad de sus hermanos para el bien de su pueblo, no haciendo al Señor culpable, como lo dice R.C. Sproul, sino más bien utilizando esto para que sirva de apoyo y de ayuda al pueblo. Vean cómo lo dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto era lo que sabía en su momento José, más las otras cosas que el Señor estaba moviendo por detrás. Nunca había ocurrido en la historia de Egipto que alguien que no fuera local, que alguien que no fuera nativo egipcio gobernara Israel. Nunca había pasado eso. Esto es un hito en la historia porque solamente ocurrió una sola vez. Bueno, ocurrió por 100 años, fue muy largo, fue los Hicsos, y justamente cuando estaba José en Egipto. Y cuando hay este cambio de Faraón que entra Amosis primero con ese dolor de patria, según él o para él, de que no es posible que los semitas gobiernen sobre los egipcios, siendo que por décadas, por años, por siglos, siempre ha gobernado egipcios sobre egipcios. Se levanta este hombre rencoroso, saca a los Hicsos, él se pone enfrente nuevamente para establecer la dinastía 18ª, y lo que sucede después es el sufrimiento de la nación de Israel. Ahora, para terminar, quisiera, hermanos, que me apoyen leyendo, vamos a leer juntos, los versículos 15 al versículo 21. 15 al 21. Para que continuemos viendo qué siguió ocurriendo después de que los oprimen, les ponen impuestos, y al ver de que más bien lo que él hace es contraproducente, porque lo que termina ocasionando es que la nación de Israel se crezca, entonces ahora se le ocurrió otra fantástica idea. Miremos, versículo 15 y leeremos hasta el 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo:
cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Es decir, les dijo una mentira. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El pueblo es otra vez creciendo. Y por haber las parteras temido a Dios, noten ustedes lo que dice: Él prosperó sus familias. ¿Qué es prosperar las familias para los judíos? Tener hijos, y tener muchos, no tener poquitos, tener muchos. Significa entonces que la nación de Israel, ¿qué pasaba? Seguía creciendo. Pero veamos esto por partes, hermanos. Noten ustedes que ahora se le ocurre algo escondido, algo por detrás, al oculto, en lo oscuro, mandar a las parteras a que cuando identifiquen que es un varón, que lo maten. ¿Qué ocasionaba esto? Él estaba pensando en lo siguiente: si se mata a todos los varones, entonces, y que las mujeres vivan, lo que va a suceder es que estas mujeres van a crecer y solamente va a quedar una sola generación, la generación que actualmente estaba en ese momento, de hombres y mujeres, solamente esa va a quedar. Cuando esa generación desaparezca, van a quedar solo mujeres. ¿Y qué van a hacer las mujeres? Pues se van a tener que casar. ¿Con quiénes? Con los egipcios o con de otras naciones. De esa manera se pierde la identidad nacional de Israel, porque ya hay una mezcla, ya no son de judíos. Eso era lo que estaba buscando. Pero entonces, Cifra y Fúa, que no las llama a ellas simplemente porque fueran dos parteras más, no, es porque ellas eran las jefes de todas las parteras de la nación, o del pueblo de Israel, porque todavía no eran nación, del pueblo de Israel. Las llama a ellas dos y les ofrece y les dice y les da una orden de parte del gobierno, una orden que va en contra de los mandamientos de Dios. Y ellas, dice la Escritura, que hay algo que gobernaba más en el corazón de ellas, gobernaba el temor de Dios. El temor de Dios hace entonces que se desobedezca y se tome una desobediencia civil, porque lo que está mandando el rey va en contra de lo que Dios dice. Él dice que no hay que matar. Así que si el rey manda a que maten, entonces ellas dicen: Dios manda que no, y hay una autoridad por encima del mismo faraón que dice que no. Así que ellas mienten, pero el Señor no las prospera por haber dicho mentiras. El Señor las prospera por haber creído en la promesa y por ser bondadosas. No las bendice por mentirosas, no es por eso. Las bendice porque ellas fueron bondadosas con la nación de Israel, y además les da pueblo para que sus propias familias crezcan, porque esa era la manera en la que los hebreos veían la bendición de Dios, con hijos, con muchos hijos, porque la promesa era que tenían que crecer mucho en gran manera. Entonces el Señor termina diciéndoles: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esto nos recuerda, hermanos, algo. Les pido que por favor me apoyen buscando Hechos, capítulo 5, versículo 29. Esto sucedió en el Antiguo Pacto. Este principio de desobediencia civil, cuando se nos ordena por parte del gobierno hacer algo que va en contra de la ley de Dios, en este caso que matemos, también vuelve a ocurrir nuevamente. Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando se prohíbe la predicación del evangelio, se prohíbe. Hechos capítulo 5, versículo 29 dice lo siguiente: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Asimismo hizo las dos parteras. Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Y Faraón eso es lo que era. Era un hombre que estaba pidiendo que se hiciera algo en contra de la ley de Dios. Así que hay una autoridad suprema a la cual todos nosotros tenemos que someternos, a la autoridad de Dios. Si Él dice que no matemos, aunque el mismo Faraón mande, no hay que hacerlo. Leamos por favor el versículo 22. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Noten ustedes que ahora dio otro salto. Primero de manera oculta y de manera oscura, sin que nadie más lo supiera, llama a las parteras y les dice: si nace un varón, mátenlo. Así de manera oculta. Ellos dicen: Dios manda a que no debemos matar. Dios dice que tenemos una promesa de que nuestra nación va a crecer y está creciendo, y creemos en la promesa, y ellas no obedecen al faraón. Al ver de que no obedecen al faraón, el faraón se le ocurre entonces de manera abierta establecer un decreto, un edicto a toda la nación de Israel, que cuando vean un niño, que es un niño varón, que nace un niño varón, entonces hay que llevarlo y que se ahogue en el río Nilo. Eso es un edicto que saca el gobierno para todos los habitantes de Egipto, que cuando vean que hay un niño que nace, que es de los hebreos, mátenlo llevándolo al río Nilo, y tienen la plena autorización del jefe de Estado de ese momento. Aquí el punto, hermanos, es que el capítulo 1 termina de la forma más triste posible, que un gobernante dé la orden a sus propios conciudadanos que cuando vean que uno de los hebreos tiene un hijo varón, que lo lleve y que lo mate, y que tiene todo el apoyo de Dios, de Faraón en ese caso. Esto es lo más oscuro que puede pasar en una nación, que un gobernante le dé la orden a sus conciudadanos que cuando vean que nace un hijo varón de otra nación que vive con ellos, que lo identifique y que lo mate, y que tiene todo el apoyo del Estado. Estamos entonces en ese momento, en un momento muy oscuro, pero entonces el Señor decide obrar también dándole una respuesta a Faraón de manera contundente. Y esta respuesta de manera contundente la veremos entonces ahorita en el sermón. Hermanos, hasta aquí vamos a dejar, y les pido entonces que me acompañen en una oración y damos por finalizada la escuela. Padre eterno, Señor Santo, te agradecemos el que nos hayas permitido este espacio para atender tu palabra, para escuchar, Señor, de tu consejo y cómo tú apoyas y has apoyado desde siempre a Israel, al Israel espiritual, y que tú, Señor, conoces por nombre propio a cada uno de los que son tuyos. Señor, gracias por recordárnoslo, gracias por traernos a este lugar para hablarnos al alma y hablarnos al corazón, porque ciertamente de muchas penalidades muchos tenemos que sufrir, pero al igual que la nación de Israel, por más que se sufran penalidades, tú, Señor, prometes estar con tu pueblo, al que conoces por nombre propio. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.